Muy bienvenidos, queridos amigos, un día más aquí a Mejor Cada Día. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en cada programa. Hoy tenemos un tema interesante. Yo no sé si alguna vez se han planteado quién educa a nuestros hijos realmente, o si los padres estamos de verdad preparados para serlo. No sé si sabemos cuándo comienza exactamente la educación de un niño. Bueno, pues estas son algunas de las preguntas que les hemos hecho a ustedes en la calle. Vamos a ver qué nos han comentado. Creo que en principio tampoco una preparación. Yo creo que, vamos, partiendo de que tengas una buena educación dada o partas de un ambiente familiar adecuado, yo creo que todos estamos preparados. Es una cosa instintiva de cada padre, la educación de los hijos. Creo que deberíamos de tener una preparación antes, porque no todo el mundo somos iguales y entonces siempre es bueno, ¿no?, lo que nos puedan aconsejar, sobre todo para los hijos cuando son pequeñitos y lo están aprendiendo todo. Es una cosa que ya lo hacemos y lo sabemos hacer todos, ya eso. Pasa que es un cambio tan grande de la infancia nuestra a la infancia de los que son ahora, que es una cosa muy diferente y a veces pecamos, pero que es diferente, pero todos nacemos, sabemos ser padres. La educación de un hijo yo pienso que comienza desde el nacimiento. Desde que nace, vamos, es así, no creo que haya ninguna edad, es desde que son pequeñitos. La educación de un hijo empieza desde que nace, poquito a poquito se va haciendo, porque el árbol se hace desde pequeño y se va educando desde pequeñito, poquito a poquito, porque si lo queremos hacer cuando ya tiene 7 o 8 años el hijo, a lo mejor llegamos tarde. Pues pienso que no desde que nace, pero desde que empieza un poco a dar un poco de ya a los 2 años ya hay que empezar a educarle un poquitín, si no después, como se te tuerza tan pequeño, después es muy difícil ponerle derecho. Luego son lo que son, ¿no? Si empezamos desde pequeñitos a educarlos con los valores humanos, todas esas cosas que son, pues luego siempre es mucho más bonito y mejor, vamos. Pues hay programas que son buenos para los chiquillos, son educativos, pero hay otros programas que son basura que no lo debían de hacer. Esa es mi opinión. Un poco complicado porque los niños se acuestan cada vez más tarde y bueno, pues de todo hay. Hay algo que se puede ver mejor y otras cosas peor, pero lo que se puede ver mejor tampoco es bueno. Entonces, bueno, pues deberían de cambiar algunas cosas, ¿no? O algún tipo de programas. Pues la televisión me parece a mí que les está comiendo el coco a todos los niños. Ya no es el sexo, ni palabrotas, ni nada. Es que nos reímos de todos. Creo que lo que es educativo no es. Es más de entretenimiento y siempre eligiendo lo adecuado para ellos. Las cosas de Pokémon, Sudokus o no sé, este tipo de dibujos japoneses, que bueno, que están muy bien, pero que incitan a la violencia. Yo lo que hablo es que me toca a mí atender a los nietos, o sea, a los hijos de los hijos los tengo que atender yo. Ellos, dentro de lo que pueden, pues sí las atienden muy bien, pero es que si no, si están trabajando los dos, no pueden atender los dos. Y vamos. El tema es que hoy mismo la problemática, la mayoría de los niños pequeños los estamos, una mayor parte estamos cuidando los abuelos. Hombre, conciliar el horario laboral con la educación de los hijos hoy en día es bastante complicado, pero bueno. Pienso que es de que aunque les guste que se porten y que hagan bien, pues le permiten muchas cosas que si estás el día entero con ellos a lo mejor no se las permitías. Aunque los padres que sean trabajadores, independientemente de más horas o menos horas, están capacitados para educar a sus hijos perfectamente. Que necesiten un poco de ayuda, bueno, pues para eso están la familia, ¿no? Como nos ha pasado a todos. Pero hay que trabajar, lógicamente, hay que dar ejemplo a todos y sí pueden educarlos igual, perfectamente igual que una madre que esté todo el día en su casa o un papá, ¿no? Es diferente. Bueno, pues en nuestro espacio Opinión Pública acabamos de ver diversas conclusiones, diversas opiniones distintas, muy interesantes todas ellas, pero vamos a ver qué nos dice nuestro especialista de hoy. Tenemos con nosotros en este programa Darío Sangüesa, él es profesor de secundaria y máster en Educación y Familia. ¿Qué tal, Darío? Muy bien, encantado de estar aquí. Un tema un poco complicado el de hoy, ¿no? Pues sí, haremos y diremos todo lo posible. Bueno, pues ahí teníamos ese ramillete de opiniones y no sé qué piensas. ¿Tenemos que prepararnos para ser padres? Bueno, la naturaleza ya nos ha preparado, ¿no?, para ser padres, igual que al resto de los animales mamíferos. Y la verdad es una cuestión
que o bien podemos mirar muy exhaustivamente y ponernos a ello, o bien dejar correr la naturaleza. En cualquiera de los casos, la humanidad lleva siendo padres muchísimo tiempo, miles de años, y la verdad, pues nos va como nos va. ¿De qué modo podemos prepararnos en este sentido y de dónde sacamos la información necesaria pues, para la paternidad, para prepararnos para ese momento? Pues desde luego hay muchas instituciones que realizan cursos preparatorios para el matrimonio y también cursos preparatorios para ser padres. Instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, recuerdo en mi caso que pues el ambulatorio pues hacía una serie de cursillos, tanto para las madres y prepararse para el momento del parto, como para ambas partes pues prepararse para el momento en cuando viniese el niño, ¿no? Y bueno, eso es una institución pública, pero todos conocemos instituciones religiosas y bueno, también instituciones privadas que realizan labores así y cursos de formación de esta manera. Aunque también hay libros y hay un montón de información a nuestro alcance a través de internet en la cual nos podemos informar y formar sobre cómo ser padres. Ahora bien, ¿cuál es la correcta, cuál es la buena, cuál es lo que sería deseable? Eso depende de la ideología o de la religión de cada uno. ¿Cuándo comienza la educación de un hijo? Pues desde el mismo momento en que nace, o incluso antes. Se ha comprobado en muchas ocasiones que la música, por ejemplo, relaja al bebé que está dentro del feto. Evidentemente, si le ponemos música máquina, pues no se va a relajar. Si le ponemos música clásica o jazz, pues sí que se va a relajar, ¿vale? Así que a partir de incluso antes de que nace, que ya empieza a desarrollar ciertos sentidos, a partir de ahí se le puede educar. De hecho, hay programas que, después de haber nacido, cuando son bebés, programas de estimulación temprana, en los cuales buscan que el bebé aprenda cosas más rápido que otros bebés. Últimamente se ha puesto de moda enseñar en la televisión un programa específico en el cual un bebé de 7 u 8 meses ya sabe leer. Vaya. Entonces, lo que se busca también con esto es tener un hijo diferente y que destaque por la inteligencia, aunque no te garantizan que sea un método natural, desde luego. Y no sabemos las consecuencias que puede tener eso. Solo te dicen que aprenderá a leer. Ya. No te dicen que va a potenciar su nivel intelectual, ni que va a sobresalir del resto, ni que... ¿Vale? Solo te dicen eso. Tú eliges si lo quieres, si quieres tener un niño de 7 u 8 meses que sepa leer o no. Supongo que los valores, las normas, todas esas guías que los padres utilizan pues para que esa plantita pequeña que es el niño vaya creciendo adecuadamente sin torcerse, hay que ponerlas en algún momento, y supongo que tiene que ser precisamente como comentas, antes incluso de que el niño nazca. Una vez que ya ha nacido, pues ya es más complicado, y cuanto más va creciendo, más difícil será plantar esas normas o esas guías, ¿no? De hecho, los momentos más complicados y que se quedan perdurables para el resto de la vida es de los 0 a los 6 años, ¿vale? Pongamos un ejemplo muy extremo. Un joven decide probar una droga, le gusta y se engancha, de tal manera que arruina la vida de sus familiares, arruina su vida propia y se convierte en un despojo de la sociedad. Entra en una organización en la cual le quitan la dependencia de las drogas, y ese ser que ha sido deshecho, cuando vuelve a ser una persona sin dependencias, vuelve a repetir y a vivir lo mismo que aprendió de los 0 a los 6 años. Ni antes ni después. Lo que tiende a hacer es eso. Entonces, lo más importante, este ejemplo nos ilustra un poquito, podríamos poner otros muchísimos ejemplos, pero de verdad, muchísimas teorías psicopedagógicas coinciden en que el momento más importante es de los 0 a los 6 años. Toda base que se ponga en esa edad perdurará en el tiempo. A pesar de que se atraviese una adolescencia difícil, de que se tenga una juventud desastrosa y de que la madurez pues sea desequilibrante por un lado y por otro, ¿no? Pero cuando el ser humano queda sin nada, sin ninguna influencia exterior,
lo que vuelve es lo que se ha cultivado de los 0 a los 6 años. Qué importante es entonces esa etapa de la vida en cuanto a valores, en cuanto a principios, en cuanto a un establecimiento de un poco el carácter que ese niño va a tener, ¿no? Pues sí, es muy importante y los padres deben de tener mucho cuidado en esa etapa, porque todo lo que se hace, todo lo que se dice, se queda grabado. Son como esponjitas, ¿no? Los niños. Sí. De hecho, los niños tienen un crecimiento bestial de neuronas hasta los 5 años. Y luego ese crecimiento comienza a bajar en torno a los 6 años. Ya la curva es descendente, muy descendente, ¿vale? Pero hasta los 6 años el crecimiento de neuronas es bestial. Entonces aprenden muchísimo. Y lo que decimos, lo que hablamos, lo que ven en casa, si un niño de 0 a 6 años ve peleas en casa, reproducirá en su vida adulta esas peleas en su matrimonio. A lo mejor tenemos que ser más conscientes de este punto, ¿no? A la hora de educar a nuestros niños, etcétera. Luego hablaremos Pues de sí. conciliación familiar y hablaremos de muchas cosas que inciden directamente en este punto. ¿En qué aspectos concretos deberían los padres educar a un hijo? Pues sobre todo, yo no voy a decir aspectos concretos de manera específica. Lo que sí que me gustaría es que los padres considerasen esos aspectos de acuerdo a su coherencia personal. Porque lo que está claro es que cualquier niño, incluso cualquier ser humano, cuando ve a alguien que quiere educarle, tiene que ser coherente. ¿De acuerdo? Entonces, si es una familia religiosa, de nada sirve educarle en el ateísmo. ¿De acuerdo? Sería absurdo, claro. Es contraproducente. Si es una familia religiosa, se le debe de educar en la religión. Si es una familia atea, se le debe de educar en el ateísmo. Hay que ser consecuente y coherente. Si es una familia de ideología de izquierdas, entonces la cuestión es que, sobre todo, los aspectos concretos uno los tenga bien claros, como padre. ¿De acuerdo? Como padre y como madre estén bien claros y funcionen en un equipo. Cosa bastante difícil. Pero bueno, porque hoy en día pues se respetan las opciones ideológicas de cada pareja, ¿de acuerdo? Pero vamos desde el principio de los tiempos siempre se ha recomendado que las personas se casen entre los de la misma raza, los del mismo pueblo, los de la misma nación, los de la misma religión, para que precisamente esa educación de los hijos sea concreta y sea coherente. Para evitar riñas, para evitar conflictos, ¿no? Para evitar problemas. La verdad es que tiene sentido, sí. ¿De qué modo la sociedad de hoy, con la dificultad que tenemos, como decimos, de la conciliación familiar, está afectando a la educación de nuestros hijos? Pues muchísimo, porque en España nos estamos dando cuenta ahora, en otros países del resto de Europa pues ya se han dado cuenta hace mucho tiempo, pero desde luego si lo normal es tener un sueldo de 1.000 euros, también lo normal es que tu pareja trabaje y con ese sueldo de 2.000 euros entrando en casa se pueda vivir más o menos dignamente. ¿Qué pasa si los dos trabajan? Pues evidentemente la figura patriarcal o maternal dentro del hogar existe a partir de las 8, 8:30. A partir de esa hora existe, antes no. ¿Y qué pasa cuando se llega a casa a las 8, a las 8:30 después de toda una jornada de trabajo? Pues que uno está cansado. Entonces, el niño lo que debe de hacer es no darme problemas, no generarme tensión, y tengo que hacer todo lo posible para que no moleste. ¿Me voy a sentar con él a hacer los deberes? No. Eso ya lo harán en el colegio. ¿Me voy a sentar con él a ver qué es lo que echan en la tele y elegir? ¿Para qué? Estoy muy cansado. Además, ya todo el resto del día, de la tarde, seguramente el niño ya ha elegido el solito, Claro. cosas de lo más inconvenientes, seguramente, ¿no? Que puede estarse viendo en la tele una película de acción y yo tranquilamente en la cocina, pues con mi mujer dialogando y charlando. Bien, el niño está allí, quieto, no molesta, está entretenido. ¿Que necesita una videoconsola? Le voy a comprar la mejor, para que se esté 2 o 3 horitas entretenido cada día y a mí no me moleste, porque estoy cansado. Es lógico. Entonces, en otros países del resto de Europa, pues se establecen ayudas por hijos. He conocido recientemente que en Francia dan 800 euros por hijo Vaya. al mes.
Vale que Francia tiene un nivel más alto que nosotros, pero es una bestialidad también. Tener una ayuda por hijos ahí, en los países escandinavos, no sé si llegan a los 22.000 euros cada vez que nace un hijo. En Inglaterra, en el Reino Unido, las madres menores de 18 años tienen el piso de manera gratuita y tienen un trabajo. Eso está muy bien, eso está muy bien. Entonces, Contra el aborto, la verdad es que para aquellas madres que quieran mantener a ese hijo, cuidarlo, criarlo, esa es una medida que en nuestro país esencialmente no se ha dado. Pero de verdad, en nuestro país las autoridades se deberían de ocupar de ese aspecto tan importante de la conciliación de la vida familiar, porque al final, dentro de 20 o 30 años, vamos a tener una sociedad completamente desequilibrada y muy preocupada por el trabajo. Porque claro, los niños de los 0 a los 6 años ven papá trabajando, mamá trabajando. Y van a reproducir ese aspecto. Entonces, o no lo van a reproducir porque les da asco. Simplemente han vivido una situación asquerosa en casa, sin padres, ni madres, ni nada por el estilo, y luego no van a querer trabajar, que también puede ser, la acción-reacción. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es muy difícil de entender si no toman parte en ello las autoridades. En nuestro país, tan solo las grandes empresas o las grandes multinacionales, estoy hablando de aquellas, por ejemplo, Google, ¿no? O Telefónica, Movistar, en la parte alta de la organización de la empresa, se preocupan sobre el aspecto de la conciliación de la vida familiar. Hay una ley en la cual implican que las madres en el periodo de lactancia pueden tener una reducción de jornada, pero también de sueldo, en fin, que no es algo serio y no se ocupan nuestras autoridades de ello. Y de verdad, si en vez de 2 trabajando por 1.000 euros cada uno estuviese trabajando por 1.000 euros y el otro o la otra persona por 800 en casa, yo creo que elegirían la opción de quedarse en casa. Por lo menos mientras el niño sea pequeño y tengas que estar educándolo, ¿no? Es lógico, es lógico. Si no somos los padres los que educamos al niño, porque como decimos, pues existe en nuestro país el problema de la conciliación familiar, es una realidad palpable. ¿Quién es la persona que está educando a nuestros hijos en casa? ¿Y qué se deriva de eso? ¿Qué problemas puede haber? Puede haber alguien que se ocupe de los niños. ¿Una niñera? Una niñera que la mayor parte de las veces solo se va a preocupar en que el niño esté contento, para que cuando los papis vuelvan, el niño les diga me gusta y la vuelvan a contratar, sin papeles y sin historias, ¿vale? O bien aparatos electrónicos como la televisión, internet, la videoconsola. ¿Qué papel jugarían los abuelos? Nos han criado a nosotros, evidentemente tienen capacidad para educar, pero ¿es diferente la educación que dan a los hijos que a los nietos? Sí, la mayoría de las veces es diferente, puesto que cuando nos educaron a nosotros vivieron una serie de circunstancias y ahora cuando educan a los nietos están viviendo otra serie de circunstancias completamente diferentes. Tienen un poquito más de tiempo libre, no, la mayor parte de los abuelos están jubilados y bueno, pues establecen una serie de relaciones con los nietos que casi siempre redundan en una, ¿cómo diría yo?, en un intercambio de regalos o en un intercambio de dádivas, de permisividad que los padres normalmente no toleran. En cambio, como los abuelos son sus nietos y ya lo crían sus padres, pues cuando están conmigo yo quiero disfrutar de ellos y les doy todo. ¿Vale? Algo muy comprensible por otra parte, porque en ausencia de los abuelos educa el centro escolar, la guardería o quien sea, ¿no? Y si tienes que elegir entre una y otra, pues es una elección difícil, porque o bien hay guarderías con un excelente personal o bien hay abuelos que realmente hacen una labor muy buena y muy sana en esa cuestión. Pero claro, también nos podemos encontrar con la otra opción, abuelos muy permisivos que casi están creando pequeños delincuentes y centros escolares o guarderías en las cuales pues el personal brilla por su ausencia porque tan solo buscan un interés económico. Tenemos las dos cuestiones, es difícil y siempre hay que saber elegir en esa cuestión.
Estás comentando pues, que los padres derivan esa responsabilidad educativa pues, en los centros escolares. Evidentemente, en nuestro país es habitual, es lo que se hace. Yo no sé si la responsabilidad educativa del padre es la misma que la responsabilidad educativa de un centro escolar. Quiero decir, si el padre no hace sus funciones porque no tiene tiempo, porque etcétera, ¿el centro escolar es suficiente como para dar una educación equilibrada a un niño? Vamos a empezar por la teoría. La teoría es en el hogar se recibe la educación, en la escuela se reciben las enseñanzas. Esta es la teoría, ¿de acuerdo? Pero debido a la falta de conciliación de la vida laboral con la familiar, la escuela ocupa parte de la esfera de la educación. No solo enseña, sino que también educa. Y de hecho, desde el gobierno, en vez de afrontar la conciliación, afrontan que el colegio eduque más. De hecho, pues tenemos toda la parafernalia de la educación en valores, que hace que las escuelas pues se dediquen a educar y a ocupar parte del tiempo del hogar en la educación de los chicos. No solo hay enseñanza, sino que también hay educación. Entonces, pues también ahí es difícil encontrar un centro en el cual esa educación en valores o esa educación que no está en el hogar, pues sea una buena educación. Pero vamos a la práctica. Tú eres padre y eres profesor, las dos cosas al mismo tiempo. ¿Tú crees realmente que la función de un padre es sustituible, educativa en ese sentido, en el sentido de principios de valores, de formación como persona del niño, puede sustituirla al colegio si no lo hacen los padres? Pues en cierta manera sí. Mira, yo cuando era pequeño no fui al colegio hasta los 5 años y a mí me enseñó mi madre a leer, escribir, sumar, restar, ¿vale? Y cuando fui al colegio, pues de hecho al principio me aburría mucho, porque los niños que iban no sabían hacer eso. Hoy en día a mi hija, que tiene 3 años, la están enseñando a aprender a leer, a escribir, a esas cosas, le están enseñando en la escuela. Un excelente equipo educativo. Y creo que, bueno, creo no, sé y estoy seguro de que esa labor la están haciendo bastante mejor que yo. Pero no me refiero a esa labor educativa en cuanto a conocimientos, sino a la labor educativa en cuanto a, pues eso, principios, valores, respeto, tolerancia. Son valores que se están dando, decías, en las escuelas en cuanto a, pues eso, educación en valores, pero que si en el hogar los niños no tienen esa educación en valores, porque simplemente los padres no están y los abuelos son permisivos y la chacha o la chica que les cuida, pues no tiene interés en enseñarles ese tipo de cosas, solamente quiere que estén contentos con ella, ¿no? ¿Realmente el colegio puede asumir esa enseñanza en valores, esa enseñanza como persona de ese niño si no la tiene en casa? Sí, de hecho, ¿encontráis ya te digo, que funcione eso? Sí, ya te digo, la ley obliga a ello. La ley obliga a que esa parte de la educación que no se da en el hogar la coja el colegio. Y para saber dónde metemos a nuestros hijos nos tenemos que enterar un poquito del proyecto de centro. Enterándonos del proyecto de centro sabremos dónde están nuestros hijos, aunque también casi lo más importante es qué profesionales están con nuestros hijos, porque son los que en última instancia y en primera están dando esa educación. Si cuadran los profesionales y si cuadra el proyecto de centro, adelante, ese es su colegio. Si el proyecto de centro no cuadra y los profesionales sí, pues cuando vayan pasando de curso, pues irá viendo que hay ciertos desequilibrios. Luego lo importante es buscar que cuadren proyecto de centro y profesionales, que en mi caso he tenido la tremenda suerte de que sí, ¿vale? De que cuadra eso. Bueno, pues vamos a seguir hablando de este interesante tema, la educación de nuestros hijos, un tema complicado, controvertido, pero vamos a analizarlo en profundidad para sacar ideas interesantes. Antes tenemos que hacer esa pequeña pausa a la que ya les tenemos acostumbrados y como siempre les recuerdo que tenemos una página que pueden mirar en este momento, www.ofrececursos.org. En esa página encontrarán algunos cursos, ustedes pueden seleccionar el que más les interese, nos escriben a info@ofrececursos.org y les enviamos totalmente gratuito a aquel o aquellos que hayan solicitado. Nos vamos, pero volvemos enseguida, aquí en Mejor Cada Día, no se vayan. La Voz de la Esperanza te invita a través de su página web vozesperanza.com a descubrir 4 interesantes cursos por internet de forma totalmente gratuita y sin compromiso. Curso La Biblia habla,
¿Quieres conocer más de la Biblia y disfrutar de todas las bendiciones que ella puede aportar a tu vida? Entonces este es el curso perfecto para ti. Curso Tesoros de Vida, para estudiar la palabra de Dios desde la moderna perspectiva del siglo XXI. Curso Salud y Vida. ¿Quieres aprender a disfrutar cuidándote? Entonces, ¿a qué esperas? Apúntate ya. Curso La Fe de Jesús. Estudios bíblicos de ayer, de hoy y de siempre. Ya sabes, visita hoy vocesperanza.com y disfruta a través de la red de nuestros cursos gratuitos. vocesperanza.com. Bueno, pues tras la pausa seguimos aquí en Mejor Cada Día, estamos muy contentos de que continúen con nosotros y estamos hablando hoy acerca de la educación de nuestros niños. Lo estamos haciendo con Darío Sangüesa, que como saben es profesor de secundaria y también máster en educación y en familia. Darío, estábamos hablando un poquito de quién educa a los niños, la familia, el colegio. Bueno, es un tema interesante. Exactamente, nos gustaría que nos dijeras cuál es exactamente la labor educativa del colegio, de la escuela. Pues exactamente es una labor pequeña que nuestros gobernantes están haciendo que sea cada vez mayor. ¿De acuerdo? Recordemos algunas sondas que han lanzado los ministros de Educación últimos, que han lanzado, pues, vamos a tener los colegios abiertos de 7 a 7. 12 horas abiertos, también en domingo, también en sábado. ¿Y los hijos conocerán a los padres cuando lleguen a casa? Casi que se está convirtiendo el colegio en un parking de niños y eso es tremendo. Pero desde luego lo que sí que es inevitable es que ante la falta de vida familiar u hogareña, pues el colegio está tomando más parte en esa cuestión. Aunque he de decir que lo más importante en la educación de un hijo es lo que se vive en el hogar. Por mucho que se vivan en la escuela experiencias positivas y educativas y educación en valores y tal, si en el hogar se vive de una determinada forma, por ejemplo, pasotismo, el chico será un pasota. Si en el hogar se le da todo, absolutamente todo, incluidos los caprichos más extravagantes, en el colegio, cuando no lo tenga, se comportará como en el hogar. Rabieta, rabieta, rabieta y hacer de mi capa un sayo. Y cuando en el hogar pues se tengan actitudes violentas, pues el chico reproducirá en el colegio las actitudes violentas. Así que hemos de establecer que sí, el colegio tiene mucha influencia, pero es el hogar donde se recibe la influencia decisiva. Vamos a hablar un poco también acerca de otros factores educativos, como por ejemplo la televisión, los videojuegos. Muchos padres y madres, pues evidentemente por esa falta de conciliación familiar, no nos cansamos de repetir, lo que existe tristemente en nuestro país, pues dejan al niño pues, con la videoconsola, con la televisión, que evidentemente las televisiones tienen programas formativos muy interesantes, pero también hay programas que a lo mejor no son adecuados para los niños o los horarios infantiles pues no están muy bien distribuidos. Entonces, ¿cuál es esa labor educativa que tienen, aunque no quieran tenerla, los juegos, los videojuegos, todo este tipo de entretenimiento y la televisión? Pues hay empresas que se dedican a ello, que establecen contenidos educativos tanto en los programas de televisión como en los juegos de las videoconsolas. Y la verdad son muy buenos, hay muchos profesionales que se ponen a esa tarea, pero no ganan dinero, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor parte de las ocasiones lo que manda es que el dinero, que cree beneficio, que cree productividad, e incluso pues las televisiones miran por eso nada más, sobre todo las privadas, y en las productoras de los videojuegos pues igual, incluso en las tiendas cuando dicen que un videojuego solo puede ser vendido a mayores de 18 años, se lo venden a críos de 10 o de 12 tan tranquilamente, porque en casa también se lo ponen. Entonces sí, hay una cierta labor educativa, pero debe de estar supervisada por los padres y deben de hacer todo lo posible para que tanto los contenidos de la televisión como los contenidos de los videojuegos tengan algo más que diversión y ocio. Cosa complicada, pero bueno, hay, en estos momentos hay.
Evidentemente los padres podemos seleccionar el tipo de juegos o de videojuegos que queremos que utilicen nuestros niños. Eso sí podemos hacerlo. En cambio los contenidos televisivos pues a lo mejor un poco menos, ¿no? Porque aunque ahora tenemos una oferta bastante variada, pues a lo mejor podemos controlarlo menos. ¿Cuál sería la fórmula a lo mejor que podemos utilizar los padres pues para que los niños tengan una televisión educativa? Mira, cuando yo era pequeño, el peligro mayor de la sociedad era la televisión y el cine, ¿vale? Era lo más novedoso, empezaba la televisión en color, fíjate la de tiempo que hace. Y bueno, nuestros padres tomaron la decisión de comprarse una guía de televisión cada semana y establecer en el papel de la guía de televisión los programas adecuados para ver en el domicilio. No había mucha oferta, tan solo había 2 cadenas, pero bueno, había cosas que se podían ver y había cosas que no se podían ver. Y así se hacía en casa, ¿vale? Y 3/4 de lo mismo cuando empezaban los juegos. Los Reyes Magos, ¿qué iban a traer? Pues un poquito de juegos educativos y un poquito de diversión, ¿vale? Y bueno, pues poco a poco crecimos en esa formación. De hecho, a mí me gusta tanto la geografía porque teníamos un juego que se dedicaba a ir con un determinado número de pesetas, ¿vale? A ir por el mundo viajando y el que llegaba primero y con más dinero era el que ganaba. Y bueno, pues así aprendí muchas ciudades y muchas capitales de los países y monumentos históricos y monumentos que son de carácter internacional a través de ese juego. Pero luego tenía mi balón de fútbol, ¿vale? Entonces es bueno compatibilizar esas 2 cosas. Otra herramienta que tenemos hoy en día los padres en casa, positiva y también peligrosa, es Internet. ¿Cómo hacemos los padres para utilizar convenientemente esta herramienta o para guiar a nuestros hijos en el uso de esta herramienta pues tan útil para sus estudios, para su formación, para su sociabilización, pero a veces tan peligrosa cuando es utilizada mal? Lo más aconsejable es estar presente cuando el chico o la chica accede a Internet. Eso es lo más aconsejable. No obstante, si no se puede estar presente, como ya hemos hablado a lo largo del programa, existen también otros métodos, software implicado en esa cuestión o incluso hardware que enciende o conecta el ordenador en determinados momentos en los cuales uno sabe que está en casa, ¿vale? Pero si ya nos encontramos con un adolescente avezado, pues se saltará todas esas cosas y se enchufará, ¿vale? Lo que sí que es recomendable y nunca falla es otorgar una buena educación para que vea lo que vea y haga lo que haga, la educación buena permanezca. Y seamos más que elementos susceptibles de ser controlados a través de una pantalla de ordenador, tengamos la fortaleza suficiente como para que veamos lo que veamos, ellos puedan estar seguros. Luego vamos a hablar un poquito más acerca de la comunicación entre los padres y los hijos, esa línea educativa a través de la comunicación tan importante pues para estrechar esos vínculos y poder proteger adecuadamente a los niños. Pero vamos a hablar antes de los recursos que tenemos, ya que hemos hablado de los juegos, los recursos que tenemos los padres para educar a nuestros niños a través del juego. ¿Podemos los padres educar a nuestros hijos, pues no sé, en las tareas del hogar o en, no sé, en las cosas de casa a través de los juegos? Podemos hacerlo como se ha hecho siempre toda la vida, de manera tradicional, y convirtiendo cada labor en el hogar como una especie de juego, ¿vale? Y eso siempre da buenos resultados, puesto que poco a poco se le van otorgando responsabilidades y a los niños hay que otorgarles responsabilidades, a los adolescentes también y a los jóvenes también, ¿eh? A cada persona que vive en el hogar tiene que tener una responsabilidad o varias. Y eso es bueno. En cambio también hay otros juegos cada vez más y más numerosos y más novedosos que implican una educación global o en aspectos muy determinados, ¿vale? Los tenemos tanto juegos de mesa como libros que nos hacen jugar al aire libre, libros que nos ponen juegos en sitios cubiertos, en fin, hay un sinfín de posibilidades hoy en día. Si uno busca, va a encontrar. ¿Dónde buscar eso? Pues normalmente si buscamos libros en bibliotecas, o bueno, libros o también material infográfico o videográfico, lo podemos encontrar en las bibliotecas, o también acudir a los expertos, o bien a través de las páginas web en internet, o bien a través de nuestra presencia, ¿eh?
podemos ir a la orientadora o el orientador del colegio, pedir ayuda en esa cuestión, que nos la van a dar sin duda, y bueno, pues ir a librerías, bibliotecas, sitios donde se maneje ese material, que seguro que nos van a informar muy bien de toda esa amplia gama que hay. Hablábamos de la comunicación, la importancia de la comunicación entre los padres y los hijos. ¿Cómo de importante es exactamente? Pues muchísimo, desde luego muchísimo. De esa comunicación entre los padres y los hijos depende mucho la educación y sobre todo depende mucho la repetición de roles. El ser humano aprende mucho por repetición. Nosotros siempre, la mayor parte de las cosas las hemos aprendido por repetición, aunque ya en nuestra edad adulta y en la adolescencia pues las aprendimos a través del estudio. Pero desde luego lo que se hace en casa luego se repite en el hogar de esa persona. Pongamos un ejemplo. En un domicilio en el cual no hay comunicación y ese niño de los 0 a 6 años, digamos 9 o 10, vive sin esa comunicación, cuando sea un adulto y tenga su familia, será el típico hombre o la típica mujer que no media palabra. ¿Vale? Es así de sencillo. Luego también, si la comunicación en vez de ser verbal es física, maltrato o cualquier otra cosa, lo normal es que luego lo repita. Eso es lo normal, a no ser que se luche contra ello de una manera empecinada, ¿no? Pero, desde luego, la comunicación, tanto verbal como física, como contextual, la casa debe de estar limpia. Si tú educas a un niño en el cual la casa está como buenamente uno puede tener la casa, pues al final este niño o esta niña, cuando tenga su casa, la tendrá igual. Es algo sencillo, es matemático. 2 más 2 son 4. Si lo vive de pequeño, lo reproducirá de mayor de manera natural. Si no lo reproduce de mayor de manera natural, es porque ha hecho algo o se ha implicado en una acción-reacción, ¿de acuerdo? En algo completamente diferente. Pero lo natural es eso, que se repitan. Muchos de nuestros televidentes lo podrán comprobar y estarán pensando seguramente en algunos casos muy próximos que está sucediendo así, o que ha sucedido así. Otra pregunta que seguro que se hacen muchas personas, muchos padres, es si podemos ser amigos y padres al mismo tiempo de nuestros hijos. Eso es muy difícil de compaginar. Verás, si uno es amigo de su hijo, evidentemente los amigos apoyan a los amigos en todo momento y en todo lugar. De tal forma que cuando llegan situaciones difíciles y complicadas, lo que prima es la amistad y no el parentesco. Si uno es un padre estricto, todo lo demás varía y lo que prima es la prohibición, el no. Por lo tanto, el hijo pues tenderá a hacer todo lo contrario. ¿Vale? Y en el caso de la amistad, pues el hijo intentará buscar en ese amigo que es el padre o la madre una complicidad que evidentemente al no tener un rumbo dirigido, porque es un joven, es un niño, no sabe su rumbo, pues evidentemente será de una manera desequilibrada. Mira, te pongo un ejemplo muy, muy breve. Hace poco he vivido la situación de que pues una familia, por determinadas circunstancias, están separados geográficamente y la persona, la chica vive con su madre y el padre vive alejado, aunque no es una familia destruida, ¿de acuerdo? Es una familia que están bien, pero por circunstancias laborales pues están separados geográficamente. Pues bueno, la madre se ha hecho amiga de la hija y ocultan información al padre, porque el padre es el otro extremo, el estricto. Claro, uno ha cogido el rol de ser amiga porque vive con ella, y el otro ha cogido el rol de ser estricto porque, claro, la madre no para de decir, cuando venga tu padre te vas a enterar. Y claro, cuando viene el padre, que quiere colaborar en las funciones familiares, pues no se le ocurre llevar la contraria a la madre. Y evidentemente es el autoritario, es el intransigente, le ha tocado ese rol, ¿vale? Por las circunstancias que están pasando. Y claro, esa chica que está acostumbrada a tener a su madre por amiga,
cuando llega un profesor que más o menos puede ser alguien cercano o un amigo, le propone las mismas cuestiones. Miéntele a mi madre, ocúltale cierta información, va Darío, solo te lo pido que lo hagas un poco más tarde, tal. Eso no puede ser. Tiene que ser, el padre y la madre tienen que ser amigos, pero también deben de tener su responsabilidad y su posición de jerarquía dentro de la familia, porque aunque el chico o la chica parezca muy maduro, recordemos que los seres humanos no terminamos de crecer hasta los 25 años. La ley nos otorga la libertad y la mayoría de edad a partir de los 18, pero debemos de estar ahí un poquito también, ¿eh? A partir de los 18 no todo es jauja. Hay que estar ahí con la figura de padre y madre, desde luego dirigiendo esa cosa. Y siempre educando de la manera más conveniente y sin imposiciones. La imposición debe ser el último recurso, ¿no? Como los trabajadores la huelga, pues la imposición debe ser el último recurso. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pero el porque yo lo digo tiene que haber sido lo último. Antes se tiene que haber hablado, tiene que haber habido una comunicación verbal, física, tiene que haber habido un contexto y tiene que haber habido todo lo demás. Pero al final lo que queda es la figura del padre o la figura de la madre. Y eso debe ser, pues prácticamente casi toda la vida, ¿vale? Aunque cada vez los hijos, pues a partir de los 18 van siendo más autónomos, pero desde luego hay que estar ahí. Una última pregunta muy rápida. Para aquellas personas que son creyentes de la denominación o la religión que sea, no nos importa, ¿hay alguna fórmula o alguna ayuda que la Biblia nos pueda dar pues para poder conciliar mejor esa familia, para poder crear esa armonía educativa para nuestros hijos? Sí, desde luego la Biblia está llena de ejemplos de seres humanos, protagonistas de la Biblia, que han tenido experiencias tanto positivas como negativas. Y siempre la Biblia lo que hace es enseñarnos. No nos va a juzgar ni nos va a enseñar a juzgar, ¿vale? Pero siempre nos va a enseñar el camino que debemos de seguir. Y los ejemplos que están ahí son muy variados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Yo les invitaría a todos los televidentes que consultasen, y la verdad es sorprendente las enseñanzas que nos da. Sobre todo el libro de Proverbios, por ejemplo, por poner un ejemplo, el libro de Proverbios resulta que nosotros creíamos que eran refranes españoles y muchos son sacados enteramente de la Biblia. Y si ya consideramos que el refranero español es muy sabio, pues evidentemente la Biblia mucho más. Bueno, pues muy interesante. Tenemos ese libro estupendo pues para consultarnos, nos enseña a amar y nos enseña a amarnos unos a otros, a amar de verdad, y creo que es algo muy necesario en las familias. Principios, valores, todo lo demás. Estamos formando personas, hombres y mujeres del mañana. Tenemos que dar paso en estos momentos, ya saben, a nuestra sección En Pocas Palabras para ver ese resumen de las ideas más importantes de la entrevista de hoy. Bueno, pues después de En Pocas Palabras vamos a ver en segunda opinión una interesante entrevista hecha a Lourdes Estalayo. Ella es directora de internado y además madre. Vamos a ver la educación desde otra perspectiva. Lourdes, ¿piensas que los padres pasan en general suficiente tiempo de calidad con sus hijos? Pues pienso que justamente actualmente no es así. Cada vez se dan más situaciones en que los padres trabajan porque tienen compromisos económicos, hipotecas, préstamos que enfrentar, y los niños pasan mucho tiempo solos.
Y de hecho creo que es en estos días que se les llama a los niños los de la generación de la llave, porque muchos salen de su colegio, del colegio, y van a casa y están totalmente solos. Entonces, a lo largo de la semana se pasa muy poquito tiempo, salvo excepciones. Conozco pues casos de muchos padres, bueno, de algunos padres, que intentan pues cuando regresa el niño a casa, estar uno u otro para poder atenderlos. Y si entre semana pues las cargas laborales se lo impiden, intentan el fin de semana estar juntos, hacer actividades juntos, etcétera, ¿no? Pero en general pienso que no se dedica mucho tiempo de calidad. ¿Quién educa más a los jóvenes? ¿Los padres, los profesores o la televisión? Hombre, yo creo que los padres, porque desde que nacen los niños están con la influencia de los padres. Lo que pasa que, como he dicho en la pregunta anterior, no están el suficiente tiempo que debieran. Entonces también reciben bastante influencia de otros medios externos, como es la televisión o Internet. Y por supuesto con los profesores también pues está en su tiempo. El problema que yo veo actualmente es que como no reciben una base profunda, enraizada de los padres, la labor de los profesores a veces es más complicada. Ellos intentan influir, intentan ayudar, pero les resulta muy difícil debido a la poca labor fundamentada de los padres. Por eso creo que la televisión y otros medios de comunicación, como ahora está siendo Internet, pues está teniendo una influencia bastante poderosa en los niños, en los jóvenes sobre todo. ¿Cómo valoras la influencia de la televisión en la educación de los más pequeños? Yo pienso que si se seleccionara bien los programas que hay, podría ser positiva. Hay contenidos pues, que ayudan al aprendizaje, al desarrollo de los niños. El problema está que a veces me da la sensación de que muchos padres les dejan a los niños frente al televisor sin analizar el contenido. Y en ese caso pues pienso que puede ser contraproducente, porque uno tiene unos criterios para analizar lo que está bien o lo que está mal los niños, y están recibiendo mensajes que van a influir poderosamente en su formación. Por eso pienso que no es tan positiva cuando se hace de esa manera. También conozco a padres que se preocupan por analizar, por ver qué es lo que ven los niños, y si creen que el contenido no es el adecuado, ellos mismos se surten del material para que puedan ver cosas que realmente les instruyan y les ayuden. ¿Crees que hay suficiente comunicación entre padres e hijos? Pues debido a que se dedica poquito tiempo, como hemos dicho en la primera pregunta, tristemente pienso que no. Los padres trabajan muchas horas fuera de su casa y cuando llegan pues están cansados y lo que quieren es relajarse. Y los hijos pues han buscado salidas a ese vacío que quizás se encuentran con sus padres. Y yo creo que hoy en día la salida principal es Internet. La mayoría de los jovencitos necesitan comunicarse con sus amigos o contactar con nuevas personas. Y en parte pues puede ser positivo que tengan esa vida social amplia, pero la pena es que no se llena el vacío de los padres, cuando es fundamental que cada día pues los padres estén con sus hijos, sepan cómo les ha ido el día, los problemas, los desafíos que hayan tenido que enfrentar, para los padres poder pues dar soluciones, orientarles o ver si hay algún problema que estén atravesando que pueda influir poderosamente en su progresión, en su evolución, en su avance como joven. Por eso yo creo que se dedica poco tiempo y los padres tendrían que tomar más conciencia de esta realidad, que puedan entender que sus hijos son jovencitos que se están formando, que aún no tienen una valoración de la vida, unos criterios. Los padres tienen ya experiencia. Entonces, si cada día les escucharan, se preocuparan por ellos, dejaran a un lado lo que les apetece, que como te digo a veces es sentarse en el sofá y no hacer nada, ¿no? Que piensen pues en su hijo, en su hija, en sus hijos, y que les escuchen, que les pregunten, que los observen. Todo eso pienso que favorecería mucho la confianza que el hijo va a desarrollar hacia los padres y ese vínculo que tiene que existir, que es tan importante para uno y para otros. ¿Qué podemos hacer al respecto? Pues, como he dicho, dejar de hacer lo que nos apetece, dejar de sentarnos en el sofá para ver la televisión, ver el programa, la serie favorita o el partido que queremos ver y sentarnos con nuestro hijo.
O si queremos compartirlo con él, pues que él se siente con nosotros, o ver lo que él está viendo quizás mejor. Y que vea el hijo que realmente te preocupas por él, que dejas de hacer lo que a ti te apetece, lo que a ti te gusta para estar con él. Eso nuestros hijos lo valoran de una forma muy importante. Y luego pues hacer otras actividades conjuntas, por ejemplo ir a pasear juntos, ir a hacer algún deporte que les guste a nuestros hijos, jugar a la Nintendo. Ellos pasan mucho tiempo a veces con los videojuegos y hay padres que somos torpes, somos totalmente neófitos en la materia y por amor a ellos vale la pena que aprendamos ciertas habilidades, ciertas destrezas para poder compartirla con ellos. Eso lo valoran. ¿Y por qué es importante que lo valoren y que ellos vean ese esfuerzo por nuestra parte? Porque un día nuestros hijos tendrán crisis, tendrán problemas, tendrán situaciones delicadas. Y qué bonito es que vayan a los padres, que tengan la confianza suficiente puesta en los padres y puedan ir a los padres. En vez de ir a otro amigo tan inexperto como él, o quizás tan torpe, o que haya tomado otras decisiones que no sean las más adecuadas, y nuestro hijo tenga que beber de esas fuentes, ¿no? Por eso los padres tienen que poner el fundamento de la confianza, de la seguridad en los hijos, para que cuando lleguen los momentos difíciles sepan que en ellos van a encontrar pues la respuesta, la solución a sus problemas, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, Ana. Muchas gracias, Lourdes, por tu participación. De nada, un placer. Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad es que ha sido un programa interesante, hemos aprendido muchas cosas que nos van a ser muy útiles. La educación de las futuras generaciones, sin lugar a dudas, es la mayor responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos. Así que vamos a agradecer tanto a Lourdes Estalayo, de Segunda Opinión, como a Darío Sangüesa. Muchísimas gracias, Darío, por haber estado con nosotros. Un placer estar aquí. Y bueno, pues ya saben que les esperamos el próximo día para tratar otro tema aquí en Mejor Cada Día.